Inicio a la reunión extraordinaria de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Estudios Legislativos, de Comunicaciones y Transportes y de Radio y Televisión y Cinematografía. Yo le pediría que nos diera cuenta el senador Encinas del quórum de las 4 comisiones, por favor. Señor presidente, hemos revisado la presencia de senadoras de las distintas comisiones unidas de puntos constitucionales, estudios legislativos, comunicaciones y transportes, radio, televisión y cinematografía, y en todos los casos tenemos quórum. Gracias, senador Encinas. Si le puede dar lectura al orden del día y después lo puede poner a votación para su aprobación, en su caso. Tratándose de una sesión extraordinaria, tenemos solamente un punto del orden del día que se refiere a la discusión y en su caso aprobación de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a los artículos 6º, 7º, 27, 28, 73, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones. Quienes estén de acuerdo con este orden del día, a favor de manifestarlo. Aprobada el orden del día, señor presidente, con lo cual podemos iniciar la discusión. Gracias, senador Encina. Le pediría a la Secretaría Técnica que nos especifique el cambio que mandó en la minuta a la Cámara de Diputados, por favor. Buenas tardes. La propuesta de modificación se encuentra en el artículo 28, fracción séptima constitucional. Se elimina la palabra las resoluciones por estas. Es la propuesta de incorporar en lugar de las resoluciones estas a efecto de determinar las resoluciones a las que se refiere este párrafo. No sé si quiere que le dé lectura al párrafo completo para mayor claridad. Sí, por favor, si no va a acabar esta sesión muy rápido. La propuesta de modificación hecha por la colegisladora señala lo siguiente. Artículo 28, párrafo séptimo. Las normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, estas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva. Cuando se trate de resoluciones de dichos organismos emanados de un procedimiento seguido en forma de juicio, solo podrá impugnarse la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento. Las normas generales aplicadas durante el procedimiento solo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución referida. Los juicios de amparo serán sustanciados por jueces y tribunales especializados en los términos del artículo 94 de esta Constitución. En ningún caso se admitirán recursos ordinarios o constitucionales contra actos intraprocesales. Es cuanto. Gracias. Esta discusión en lo general, y no puede ser de otra forma más que en lo particular, siendo una palabra. ¿Y algún senador o senadora que quiera hacer uso de la palabra en relación a este tema de la minuta de Cámara de Diputados? Senador, por favor. Pues nada más para, si nos pudieran platicar un poquito acerca de los alcances que un momento dado tiene el cambio de esta palabra, porque sí nos llama encarecidamente la atención que un dictamen de más de 430 hojas, pues pareciera ser que una palabra hace toda la diferencia. A ver si nos pudieran platicar en qué consiste, cuáles son los alcances de cambiar una palabra por otra. Yo encantado, si quiere, después como presidente de las Comisiones Unidas y como abogado y procesal constitucional le daré mi punto de vista al final, pero primero dejaré abierta la discusión y tiene toda la razón. ¿Cuál es finalmente, si es un cambio de sintaxis, si es un tema de fondo
¿O cuál fue la intención de la colegisladora? Con mucho gusto. ¿Algún otro senador o senadora? Senador Flores, por favor. Muchas gracias, presidente. Justamente usted acaba de hacer mención de al final de esta breve intervención, acaba de hacer mención de un concepto que creo que es relevante para la discusión, que no debería ser abundante, porque justamente ante un cambio tan minúsculo y desde mi punto de vista tan insustancial, no debería meritar mayor discusión. Sin embargo, usted mencionó la palabra, la intención de la colegisladora. Y ahí es donde yo quisiera recalcar, porque me parece que estamos en una situación, no sé si sea muy común, según yo no, porque la colegisladora hace este cambio a propuesta de un grupo parlamentario que ni siquiera sube a tribuna a fundamentar o explicar la intención o la racionalidad de este cambio. Simplemente el secretario de la mesa directiva en la Cámara de Diputados da lectura a la propuesta de modificación o de reserva, se somete a votación del Pleno de la Cámara de Diputados y se acepta, sin mayor discusión, sin una explicación real de cuál fue la razón del cambio, y ahí es justamente donde desconocemos cuál es la intención de la colegisladora. Yo quiero reconocer nuevamente el trabajo de usted como presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y que encabeza a las Comisiones Unidas, por el hecho de presentar, no obstante se trata de un cambio minúsculo, de presentar una serie de razonamientos de por qué el cambio procede, pero también por qué el cambio no era necesario. Es cuanto, presidente. Gracias, senador Flores. ¿Algún otro senador o senadora? ¿No? ¿Nadie quiere hacer uso de la palabra? Senador Preciado. Dicen que el diablo está en los detalles. Cuando discutimos dentro del grupo parlamentario varias reformas que deberían, o adiciones que se deberían de hacer al dictamen que se estaba discutiendo en Comisiones Unidas, que nunca se discutió en Comisiones Unidas, de hecho, algunos planteamientos que se hicieron como posición de grupo, o por lo menos una parte del grupo sostenía que la suspensión en materia de competencia no debería de existir en ningún caso, ni en el caso de IFETEL ni en el caso de COFECO. Sin embargo, al final hubo el razonamiento de la posibilidad que en materia de desincorporación de activos y de multas ruinosas, que fue el término que se utilizó, pues procediera para no causar un daño a las empresas que posteriormente este fuera irreparable. Sin embargo, en la redacción, como quedó la redacción, que fue uno de los temas que a lo mejor por estarlo discutiendo a las 5:15 de la mañana, dicen allá en Colima, le dicen chaneques, acá les decimos duendes, le modifican una u otra palabra o un detalle que aparentemente es insustancial y aparentemente no pudiera tener una mayor repercusión jurídica. Sin embargo, cuando se utiliza el término las resoluciones, ya no parece, y lo digo tal cual, no parece acotar el término de la materia de la suspensión única y exclusivamente a las multas y a la desincorporación de activos, sino aparentemente pudiera utilizarse por esas dos palabras, las resoluciones de la COFECO, a todas las resoluciones que emita la propia Comisión Federal de Competencia. Por eso la precisión que hizo el grupo parlamentario del PAN en Cámara de Diputados a solicitud nuestra fue que quedara claro, si la intención era o es que solo exclusivamente proceda a la suspensión cuando se trate de multas y de desincorporación de activos, pues que sea específico y que lo diga, nada más cuando se trate de estas dos situaciones jurídicas. Por eso aparentemente es insustancial el tema, pero creo que para quienes abogamos en algún momento porque no quisiera la suspensión en ningún caso, creo que sí es un avance importante el hecho de que quede acotado a solamente estos dos temas que mencionan en la minuta que llega de Cámara de Diputados,
pero de igual forma felicito a la Comisión de Puntos Constitucionales por haber hecho los dos razonamientos y en los cuales uno sostiene que no era necesario y el otro sostiene que no afecta el espíritu de la reforma en materia de telecomunicaciones, por lo cual considero que si no afecta en lo más mínimo el espíritu que se tenía con esta reforma, pues creo que tendríamos que aprobarlo sin ningún problema, como lo proponen las mesas directivas. Creo que ese es a lo que obedece, y sí quisimos ser muy específicos en el grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, que se acotara única y exclusivamente a estos dos temas: multas ruinosas y desincorporación de activos, y no así a todas aquellas resoluciones que puede emitir en algún momento dado la Comisión Federal de Competencia. Ese es el punto. Y bueno, dicen que con pan se quema, hasta el bimbo le sopla, entonces más vale ser muy puntuales. Gracias, senador. ¿Alguna otra senadora o senador Si no, no hay más, yo quiero como presidente. que expresa su punto de vista? ¿Ninguno de los presidentes? La senadora Barrales. ¿Perdón? No, nomás quiero saber si alguien quiere opinar. Bueno, yo quisiera compartir a nombre de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, primero que a partir de que conocimos de las propuestas de modificación o las modificaciones que hicieron a la minuta, nos dimos a la tarea de revisar los alcances, los impactos que pudiera tener la modificación de esta palabra. Lo revisamos la técnica jurídica, revisamos incluso con lingüistas el alcance de esta palabra y confirmamos que efectivamente es intrascendente, que no tiene ninguna modificación, no cambia el fondo de las cosas, que no entendemos, no compartimos la razón de ser de esta modificación, pero no obstante a ello y en virtud de que es intrascendente y no modifica de fondo la minuta, del contenido en general de la reforma, nosotros estaríamos y estamos de acuerdo en ratificar la minuta modificada que nos llega de la Cámara de Diputados para que por ningún motivo se detenga la reforma, el trayecto legislativo de la reforma que de nueva cuenta a través de esta minuta está en nuestras manos. Hemos dicho que no estamos de acuerdo con esta modificación, no obstante a ello estamos en la propuesta de ratificar esta minuta. Lo digo de manera respetuosa, pero al no encontrar ningún argumento ni técnico, ni jurídico, ni en términos lingüísticos, nos parece que esta modificación obedece más a un asunto de sensibilidad que no debiera de estar ocurriendo ya en estos tiempos democráticos, en estos tiempos legislativos, donde ambas cámaras podemos actuar como revisoras y a nadie debiera de agraviar la posibilidad de actuar como cámara revisora. Es la posición que queremos compartir y reiterar nuestra voluntad porque quede ratificada esta minuta con las modificaciones o con la modificación que se ha hecho llegar. Es cuanto, presidente. Gracias, senadora Barrales. Senador Encinas y después el senador Lozano. Bueno, yo sí quisiera hacer una reflexión sobre el debate que se suscitó en la Cámara de los Diputados respecto a la minuta que envió el Senado, que va mucho más allá de esta acuciosa revisión que hicieron de la sintaxis y la redacción de uno de los artículos. A mí en lo personal me llamó la atención dos argumentos. Uno, el que decía que las reformas o las modificaciones que hizo el Senado eran modificaciones cosméticas, que no iban al fondo de los problemas. Y la verdad es que analizando las 18 modificaciones que hizo el Senado de la República a la minuta, pues es difícil considerar como cosmético el haber vuelto a establecer la responsabilidad del Estado para garantizar el derecho a la información. No sé qué diputado le pueda parecer cosmético el que se haya establecido el derecho de las audiencias, o que resulte cosmético el reconocimiento de la radio y la televisión comunitaria e indígena.
Yo creo que las aportaciones significativas que se hicieron en este debate fue justamente el de ampliar el régimen de derechos y garantías establecidos para los ciudadanos en la Constitución. Otra de las críticas que me causó mucha sorpresa fue la que señaló que se había debilitado la autonomía del instituto, el nuevo instituto con autonomía constitucional, por el hecho de haberle establecido controles políticos y parlamentarios. Yo creo que las grandes omisiones en las que incurrió la Cámara de Diputados al momento de dictaminar la iniciativa fue haber creado un organismo supraconstitucional, más allá de la autonomía, que no tenía ningún mecanismo de control y de contrapeso. Y se abocaron básicamente a la discusión de replicar el mecanismo de elección a propuesta del Ejecutivo de los integrantes del Instituto. Y creo que de las aportaciones importantes que hizo el Senado fue justamente haber establecido mecanismos de control e incluso, en el caso extremo, las causales de separación del cargo de los integrantes del Instituto. Yo creo que estamos ante un fenómeno político novedoso en el país. Generalmente habíamos estado en un proceso de gobiernos divididos y de cámaras que podían llevar una parálisis legislativa al momento en que quien detentaba el gobierno, el Poder Ejecutivo, no tenía mayoría en el Congreso. Hoy estamos ante un fenómeno distinto, donde hay una especie de rivalidad entre ambas cámaras del Poder Legislativo. Bueno, dentro de los excesos del debate que se presentó en la Cámara de Diputados, señaló que las modificaciones que se hicieron en el Senado eran resultado del ego y del protagonismo de los legisladores, de los senadores. A mí no me asusta ese tipo de debate. Qué bueno que tengamos un debate entre las dos cámaras. La idea de que existe un sistema bicameral, el que dirige nuestro país, es justamente para hacerse contrapesos entre las mismas y evitar los excesos en los que pudieran ocurrirse en un régimen unicameral. Pero lo que sí resulta absurdo es que se lleve a tal nivel de polarización la relación entre dos cámaras y se traduzca esto en una corrección de estilo. Yo creo que deberíamos de reflexionar seriamente en nuestra relación con la Cámara de Diputados y sería muy conveniente que tanto las mesas directivas de ambas cámaras como las juntas de coordinación política establecieran reglas claras de lo que va a ser nuestro desempeño legislativo en los próximos años. Por lo menos en los próximos 2, ya se nos fue el primer año legislativo, porque creo que es innecesario que se llegue a tal nivel de confrontación insustancial, donde efectivamente lo que parece que está a debate es el ego y el protagonismo. No quiero decir que la presión de los grupos de interés que prevalecen en algunas personas o en algunos grupos. Entonces yo creo que habrá que aprobar esta reforma propia de la Real Academia de la Lengua Mexicana y que vayamos adelante con una redefinición, una rediscusión de la relación entre las dos cámaras del Congreso de la Unión. Gracias, Mancinas. Senador Lozano. Gracias, presidente. Buenas tardes a todas y a todos. Miren, en el mismo sentido, yo lo que les pido a nuestros compañeros senadores de estas comisiones unidas es que aprobemos esta propuesta, este dictamen, porque en realidad no afecta en lo absoluto nada de lo que aquí aprobamos nosotros y enviamos a la colegisladora en esos 18 cambios a la minuta original de la Cámara de Diputados. Y no afecta en lo absoluto esas adecuaciones que hicimos nosotros, porque no dice tampoco nada en lo absoluto esta propuesta que nos están haciendo de parte de la Cámara de Diputados. Es una propuesta ociosa, es una nimiedad, es una necedad. Realmente cuando uno ve lo que dice, las resoluciones se ejecutarán, y ahora va a decir, estas se ejecutarán, en realidad no aportan nada. Cuando hemos sido específicos en el artículo 28, que nos estamos refiriendo exclusivamente a multas y a órdenes de desincorporación de activos, partes sociales y bienes de una empresa. Entonces, como bien dice el senador Encinas, pareciera que esto obedece a otro tipo de afanes,
A mí me da doblemente pena por venir del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Pero por lo mismo les quiero decir que yo sé que es incómodo que fungamos como Cámara Revisora, sé que es incómodo que les enmendemos la plana, sé que es incómodo que lo hagamos una y otra vez, pero si hay una receta para que no tengamos ese nivel de profundidad en las revisiones que nosotros hacemos, es que nos manden bien los proyectos de inicio, y seguramente entonces tendremos menor intervención nosotros como Cámara Revisora. Pero por lo mismo, y con esto concluyo, siguiendo lo que han dicho los senadores aquí presentes y tratando de explicarle a mi compañero García Cabeza de Vaca el porqué de la adecuación, se tuvo el temor de que al decir las resoluciones, en lugar de estas, se hablase de todo el cuerpo, digamos, de todo el documento de un acto administrativo que con distintos resolutivos abarcase la totalidad de ellos y no solamente a los que se refieren multas y desincorporación de activos, partes sociales y bienes. Entonces, si esto les da más comodidad, adelante. Si con eso se satisfacen algunos egos, adelante. Pero por lo mismo les digo, no está cambiando en absolutamente nada el sentido de lo que nosotros aprobamos. Por lo mismo les ruego que vayamos rápidamente con su adecuación. ¿Para qué? Para que se vaya también a la brevedad a los congresos locales esta reforma constitucional y podamos a la brevedad tener la promulgación de parte del Ejecutivo y entonces que comience a correr el plazo para que dictemos nosotros la legislación secundaria a la que estamos obligados. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador Lozano. Senador Penchina y después el senador Preciado otra vez. Solo para pedirle respetuosamente, señor presidente, presidentes de las comisiones, si puede consultar a la Asamblea si está suficientemente discutido. Yo creo que hemos sido todos escuchados. Creo firmemente que el respeto a la legislatura ajena es la paz. Nos falta mucho por trabajar en esta legislatura con la colegisladora y yo le pediría que tomara la opinión si está suficientemente discutido. Muchas gracias. Voy a dar primero la opinión, sino para que siga. ¿Está para las Comisiones Unidas suficientemente discutido el tema? ¿Los que estén a favor? Entonces le pediría al senador Encinas que tome la votación de la minuta de la Cámara de Senadores que nos llegó. Tratándose de una reforma de naturaleza constitucional, la votación debe de ser nominal. Lo haremos realizando en función de los integrantes de cada comisión de las Comisiones Unidas. Senador Raúl Cervantes Andrade. Con el proyecto. San José María Martínez. Alejandro Encinas, a favor. Daniel Amador Gagiola. Areli Gómez. Diva Gastelum. Ricardo Barroso. David Penchina. Raúl Gracia. Sonia Mendoza. Fernando Torres Graciano. Benjamín Robles. Adán Augusto. Pablo Escudero. Graciela, pasamos a la Comisión de Estudios Legislativos. Su presidenta, la señora Graciela Ortiz González. Senador Fernando Torres. Senador Benjamín Robles. Senador Fernando Yunes. Senador Manuel Cavazos. En la Comisión de Comunicaciones y Transportes, senador Javier Lozano. A favor. Senadora Claudia Pavlovich. Senadora Iris Vianey. Senador Juan Gerardo Flores. Senador Marco Antonio Blázquez. Senador Raúl Cervantes. A favor. Senador Ismael Hernández. A favor. Senadora Mary Romero Celis. Senador Héctor Yunes Landa. Senador Raúl Arón Pozos Lanz. Senador Francisco García Cabeza de Vaca. Senador José Luis Preciado. Senador José Luis Lavalle Mauri. Senador Rabinadad Salazar. Senador Fidel de Médicis. Pasamos a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. Senadora Alejandra Barrales. Senadora Itzel Saraí Ríos de la Mora. Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez. Senadora Lilia Guadalupe Merodio. Senadora Marcela Guerra. Senador Omar Fayad. Senador Miguel Ángel Chico. Senadora Gabriela Cuevas. Senadora Marcela Torres Peinbert. Senador Javier Corral. Senador Zoé Robledo Aburto.
Senador Juan Gerardo Flores Ramírez. Senador Marco Antonio Blázquez Salinas. Se emitieron 36 votos a favor, ninguno en contra, aprobado por unanimidad. Gracias, senador. No habiendo más temas que tratar en el orden del día, mil gracias, senadoras, senadores. Buenas tardes.